Inicia grabación. Perfecto. Bien, yo creo que a partir de este encuentro del texto 4 y 5, vamos a poder, o sea, cuando veas la grabación, vas a estar más ubicado en el tiempo. Vamos a dar texto 4, que se llama Los saberes psicológicos, el estado de la producción subjetiva, y a continuación, ya te digo, para que te lo notes por ahí, pasamos al siguiente. Eso es re largo, por eso hoy no sé si vos, igual si te cansás cortamos, pero yo tenía pensado capaz en vez de 1 hora y media un poquitito más. O capaz que como somos nosotros nomás, Vemos. Sí. vemos cómo está. Y el documento 5 es el gobierno de la infancia y la psicopedagogía. Este es un poquito más corto, creo, si no mal no recuerdo. Del módulo 3 estamos hablando, ¿no? Módulo 3, documento 4 y 5. Ah, está. Bien, son 2 textos. Ahí va. Pero es como la base para lo demás, por eso decidí grabar lo otro. Y después cuando nos desconectemos nosotros, sigo grabando los otros 2 módulos que quedan, que son mucho más cortos, de hecho, y más fáciles también. No hay dificultad acá, en realidad. Creo que lo más dificultoso hasta ahora han sido los 2 primeros módulos, por eso demoramos más también. Bien. Está. Bueno, vos lo hiciste la otra vez también, porque en realidad es mucho más complejo. Bien. En aquel primer módulo hablamos de los procesos ¿Estás de compartiendo la diapositiva? Porque a mí no me aparece. Ay, tatita. Ahí. Yo ya a esta altura me río porque si no, olvídate. Ahora sí. Ahora sí. Ella hablaba muy segura. Acá. Presentación, ahí. Te decía que allá por el primer módulo hablamos de este concepto de proceso de gubernamentalización, que era poner en práctica ciertas técnicas o ciertos procedimientos para crear un Estado o cómo el Estado se iba a manejar para gobernar, ¿no? O sea, en ese momento hablamos de ese concepto como súper, digamos, colgado, porque es a nivel general, pero ahora hablamos de proceso de gubernamentalización en Uruguay. Y entonces empezamos, o este texto arranca de la década de 1830 a 1880, y qué va a ir pasando ahí. Entonces, marca 3 puntos, digamos, a los que se va a hacer énfasis en este texto, que es, para entender el proceso hay que enfocarnos en cómo le afecta a los pobladores, o sea, a las personas, cómo afecta las relaciones entre ellos y los comportamientos. Y se da un tipo singular de conducir a la sociedad, por lo tanto se genera un tipo singular de composición subjetiva. Y esto de composición subjetiva refiere a que, de acuerdo a cómo se gobierna, va a ser cómo le va a afectar a la persona y por ende va a cambiar sus procesos de subjetivización como formas de pensar, sentir, actuar y comportarse. O sea, sabemos que la persona que haya vivido en cierta etapa va a ser diferente. Es decir, no sé, nuestros abuelos son diferentes a nuestros papás en cuanto a cultura, conocimientos, experiencias, que después nosotros diferentes a nuestros papás y así sucesivamente. Se refiere a eso esto de que se genera un tipo singular de composición subjetiva. Si las personas que vivieron en este tiempo vivieron ciertos procesos que nosotros no, y así sucesivamente. Por eso es importante estudiar historia, ¿no? Si no, nunca nos enteramos de qué vivieron los demás y por qué estamos así hoy en día. Entonces, en el texto comienza hablando de la Constitución de 1830. Primero que nada, vas a ver que nombra a varias personas haciendo ciertas críticas sobre este documento, porque se dice que hay muchos defectos teóricos. Viste que la Constitución es como la Biblia del país. Ahí está escrito como la base de cómo se va a gobernar o qué pretendemos del Estado uruguayo, en este caso, ¿no? Entonces, estos defectos teóricos van a aparecer varios, como te decía, críticos. Y primero que nada, bueno, este que está nombrado acá, que es Unfelde, es un crítico importante de la Constitución, porque en realidad él critica que se basa en pueblos como Argentina, en 1826, la nuestra es de 1830, entonces es bueno. Ponele que quienes escribieron la Constitución miraron para el costado ahí en los países vecinos, y bueno, ¿en qué nos podemos basar? ¿Qué país es más parecido a nosotros, de alguna manera? Voy a silenciar el celu. ¿Qué país es más parecido a nosotros? Y salió sorteado ahí Argentina. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, uno de los principales impedimentos que va a tener nuestra sociedad, digamos, nuestro país, para gobernar, por ejemplo, es la división entre la ciudad y el campo, y la forma en que se daba, que tal vez en Argentina no estaba de esa manera. Entonces, la primera crítica va a tener que ver con eso, con que en realidad somos diferentes,
porque ya del país está dividido en dos partes. La población rural, o sea, la parte del campo, tenía su propio gobierno, si se quiere. No es como ahora que tenemos un solo presidente para todo el país. En ese momento se elegían representantes, como dice acá, se elegían representantes para llevar a cabo el gobierno del campo. Ejercía la soberanía, o sea, se votaba cada 3 años y se elegían representantes ilustrados dedicados a deliberar, es decir, gente urbana. Es la misma gente, a ver, es como si hubiese un gobierno por barrio y el gobernante sea uno de los vecinos, ¿no? Como un conjunto de vecinos que se junta y eligen a un representante de esas personas, que vivan las mismas situaciones que los demás. Es como un representante posta, ¿no? Que tal vez, no sé, a nivel presidencia es muy difícil que todos nos sentamos identificados con un presidente, por ejemplo. Es muy diferente. Eso como diferencia con el tema de la soberanía que se daba en el campo. Y después dice que lo rural quedaba por fuera del espectro político y fuera de las prácticas de gobiernos del país. Por un lado estaba Montevideo con todo este proceso de gubernamentalidad y por otro lado se seguía buscando los representantes en el campo. Y así, o sea, en este proceso es que se constituye el caudillismo y se aislaba un modo de entender y vivir lo político, lo económico y lo moral. Es decir, por un lado el gobierno en Montevideo y el caudillismo por otro lado eran dos formas diferentes de ver la realidad. Porque estaban en realidades diferentes, de hecho, ¿no? Bueno, vos sos del interior, Leo. Así que entiendo que me seguís la idea Sí, sí, en el entiendo, sí. sentido de las diferencias. Sí. Bien. Hoy en día, obviamente, que nada que ver a estas épocas, ¿no? Acá hablamos de que recién en 1830 se están poniendo normas, se están poniendo procesos, digamos, a seguir. Otro crítico va a ser Devoto y Ranieri de Pivel. Dicen que las causas del proceso lento de institucionalización se debe a las falencias de la Constitución en cuanto a la forma en la que se concretó la independencia del país, en 1825, con las injerencias de otros países como Argentina y Brasil. Además del escaso desarrollo económico que había en este momento, en 1830, no existía la clase media. O estaban los pobres o estaban las personas ricas, que tenían mucho dinero. También estaba la presencia del gaucho. Del gaucho sé que preguntan pila, así que hay que por lo menos hacer una caracterización ahí y anotar algunas cosas. El gaucho tenía una imagen de desorden y anarquía. Los acusaban de robar ganado a los españoles y de contrabandear. Eran como los, no sé, ahora se le dice, no, ¿cómo se le dice a los chorros ahora? No me sale el nombre. Los piches, yo Los qué sé. bichicomes, ahí va, Los serían como los bichicomes. bichicomes de esta época eran los pobres gauchos, pobres. En este momento en Montevideo vivían 14.500 personas y había 3 escuelas y la principal actividad era el comercio. Y en Campaña, viste que el interior se le dice Campaña. En Campaña vivía el 81% de la población y se caracterizaba por escasa urbanización y sociabilidad casi inexistente. O sea, estaba más de la mitad del país estaba viviendo en el interior. Sin embargo, los gobiernos se ocupaban, o el gobierno, se ocupaba solamente de la gente que vivía en Montevideo. Imagínate las diferencias. Por eso también esto de que no existía la clase media, ¿no? Porque no quedaba como por fuera de todo. O eras pobre, nacías pobre y morías pobre, o eras rico y se seguía reproduciendo esa riqueza de generación a generación. El primer acontecimiento violento que se va a dar en nuestro país es la matanza de Salsipuedes, que fue en 1831, donde se mataron a 40 indígenas, 300 fueron a prisión, otros fueron escapados y perseguidos, y se dio el exterminio total de los charrúas, que eran los pobladores autóctonos de nuestro país. Eso como información, digamos, importante, sí, porque es un evento violento, ¿ah? Así que puede ser que pregunten algo de eso también. Volvemos a la figura del gaucho. Era difícil de incluir en la cultura que se estaba construyendo porque justamente al crear una constitución, en la constitución es donde están establecidas las reglas, ¿no? Las normas del país que todos los ciudadanos debemos seguir, y ellos estaban todos por fuera, o sea, como ellos actuaban era todo lo contrario a lo que se buscaba, a lo que se quería propiciar. Después, bueno, obviamente que se trataba de un representante de una forma de vida. Ellos eran peones, faineros. ¿Sabes lo que es un fainero? Sí, 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 sí. Por las dudas. Bueno, que corta cabezas. Y otros trabajadores de campo. Obviamente que los caracterizaba por tener su caballo, una pradera salvaje, rebaños vacunos, bla.
tenían y gozaban de libertad de movimiento, de ausencia de autoridad. Era como un viva la pepa. El ganado como sustento para vivir. Prescinden de comodidades y de bienestar. En el marco de la disputa campo-ciudad, porque bueno, esto capaz que te acordás del liceo de la escuela. Pero bueno, una de las primeras disputas también que se van a dar en estas épocas va a ser esa lucha campo-ciudad por quienes vivían en la ciudad, gozaban de ciertos derechos y los del campo no. Tampoco era que los buscaban, porque al gaucho le gustaba vivir así en libertad. Hasta que, bueno, empiezan algunos enfrentamientos, ¿no? Bueno, los caudillos, acordate que son las autoridades en el campo, quienes son elegidos por el pueblo. Entre 1830, del 31 al 34, o sea que tenemos 1830, Constitución. Del 31 al 34 hubo enfrentamientos, que va a ser Fructuoso Rivera, partido creo que blanco, Manuel Oribe Colorado. Me voy a fijar por las dudas y ya me quedo. ¿Vos te acordás? Fructuoso Rivera, No, ni idea, la verdad. Fructuoso Rivera, blanco, Colorado. Mirá, ¿viste dónde está el título de La vida criolla? En vez del gaucho, dice el guacho. ¿En serio? Sí. Ya a vos te encanta. No, mirá. Fructuoso Rivera, Colorado. Colorado y el otro, Para, Fructuoso Rivera. Manuel Oribe. Fructuoso Rivera, Colorado. ¿Y cuáles son los dos partidos tradicionales de nuestro país? Blancos y colorados. Y claro, los blancos y los Que colorados. por defecto de Fructuoso Rivera es colorado, Manuel Oribe es blanco. No sé por qué tenía al revés yo. Estos son los que conforman el Partido Colorado. El partido tradicional, perdón. Los partidos tradicionales. Bien. Brasil, Argentina, Francia e Inglaterra van a participar en la Guerra Grande, la más larga de nuestro país, que duró 20 años. Recién dijimos que el primer evento de enfrentamiento, ¿cuál fue? ¿Cómo se llamaba? Así ya te voy probando. La de Salsipuedes, ahí, la batalla Excelente. esa. Y la segunda es la Guerra Grande. Ahí va. ¿Está? Bien. Después tenemos, hay un pasaje ahí del documento que traen opiniones de diferentes figuras también, ¿no? Desde un periódico que se llamaba El Iniciador, se empieza a hacer una crítica de todo esto. Como hoy en día los periódicos funcionan así, ¿no? De hacer críticas constructivas o no de lo que se va dando en el país. Entonces, bueno, empiezan a plantear, por ejemplo, que un país no puede estar libre si el pueblo es ignorante. Me encantó esta frase y la puse en rojo. Para que un pueblo sea ilustrado debe cultivar las ciencias, las artes y debemos como personas saber cómo, por qué, para qué vive el país, ¿no? El pueblo, como el sentido de vida ahí. La libertad y la independencia solo se lograría con la conquista de ideas propias, en la producción intelectual industrial, en las leyes propias, en una matriz de ciudadanía y en la construcción de una identidad nacional. Esto está vinculado a lo anterior de las críticas hacia ¿cómo es? A la Constitución, porque en realidad de alguna manera está diciendo que nosotros no vamos a ser independientes como país si nos seguimos basando en las ideas que construyen otros, sino que necesitamos empezar a propiciar un entorno donde haya producción intelectual, como dice acá, donde tengamos nuestras leyes propias y no basadas en otro país, que sean realmente, que salgan desde acá, digamos, de alguna manera. En este momento, estamos en 1838 por acá, en ese momento dice que el medio intelectual y científico del país era muy pobre, no existía prácticamente personas que escriban o que investiguen desde acá de Uruguay. Se destacó como uruguayo, que va a empezar con todo esto ¿cómo es? De empezar a investigar, Damaso Antonio Larrañaga. Él vivió entre el 71 y el 48, se formó en Escolástica, que es un movimiento filosófico y teológico, y digamos que no llegó a pesar sus ideas en el país, no le dieron mucha bolilla, entonces seguimos como con esta idea de hay cierta resistencia también, porque ¿qué pasa? El conocimiento científico genera cambios, ¿no? Porque si nosotros tenemos conocimiento, no sé, de qué le es mejor a un pueblo y no lo tomamos en cuenta es porque tenemos una resistencia al cambio. Eso pasa hasta ahora, ¿no? Hay un montón de cosas que funcionan bien en otros países, pero en Uruguay no lo ponen en práctica. Entonces Sí, no, hoy. yo pienso desde mi ignorancia, porque no tengo por qué saber de todo, ni mucho, y tampoco quiero, pero yo digo, che, somos un país re chico, ¿no tendríamos que vivir echado para atrás nosotros? Porque en realidad somos 3 millones, no somos nada. Sí, somos re poquito, la verdad. Y sin embargo, vivir en Uruguay es muy caro. Es caro. Siempre les cuento esto a los gurises. Cuando estuve estudiando en Salamanca, los profesores nos decían,
¡Wow! Son de Uruguay, la Suiza de América. Claro, Ah, Suiza es un país muy caro. sí, obvio. La Suiza de América, y nosotros tipo, ¿cómo la Suiza de América? Y sí, en España nosotros tenemos que ustedes viven muy bien. Sí, pero trabajamos 80 horas por día. Claro, sí, ¿no? Un nivel de estrés de la conchinchina. O sea que ahora como para más o menos situarme, es como que están tratando de armar como un poder, digamos, una forma de poder, pero todavía no se ha podido. Formas de gobernar sería, ¿no? Claro, Obviamente que el gobierno tiene el poder, obviamente, claro. como vos lo Es como que decís. sacaron la constitución, pero todavía como que no se ha Claro, o implementado sea, la así. institución se puso sobre la mesa y bueno, tienen que seguir esto, pero las personas empiezan a criticar, ¿no? Por eso traen como esto, porque además en todas esas críticas entra un poco esto de, bueno, ¿traemos psicología o no traemos psicología? ¿Nos basamos en lo que dicen las personas que vienen estudiando sobre el comportamiento humano o no? Por eso está vinculado a la psicología y por eso lo damos en psicología, ¿no? Bueno, Arturo Ardao va a ser un filósofo e historiador que va a venir a hacer toda una crítica también y va a traer justamente a la psicología o a la definición de psicología. Dice que corresponde a una metafísica del espíritu, rechazaba las ideas de Descartes sobre el origen del conocimiento, rechazaba las ideas innatas y decía que la idea mental depende de los sentidos y es considerado empírico naturalista. No nacemos con las ideas, sino que las construimos, ¿no? Por eso también esto de lo empírico naturalista. Bueno, podemos dar cuenta de las cosas y lo podemos palpar y lo podemos ver. No, no porque viene un Dios y nos dice que existe cierta cantidad, cierto tipo de personas. Es a partir del enciclopedismo, en 1830, que entre otras cosas se comienza a afirmar la idea de ciencia y de progreso, y tiende al naturalismo acá sería tiende al naturalismo racionalismo y empirismo moral, y lleva a pensar en el positivismo. De acá, quédate con este rechazo a las ideas que tenían que ver más con la metafísica, y ya con esto que decía anteriormente, de que un pueblo, si no tiene ideas propias, es ignorante. Bueno, Arturo Ardao va a venir a decir que tenemos que empezar a trabajar, digamos, a nivel de ciencia para poder tener la idea de progreso, que es el avance del país, y por eso trae el positivismo como sistema, de alguna manera. Probablemente en fundamentos, ¿cuándo tienen el examen? El 6. ¿Cómo venís? Vengo más o menos, porque son distintas las clases, pero está. ¿Cómo? Que vengo más o menos porque son como muy diferentes las clases, ¿En pero qué está. sentido? O sea, no es como. Pasa que está grabando, entonces yo no quiero decir mucho. Tranqui, no pasa nada. O sea, no ¿Y es que perdés el como. hilo? Claro, es como que lee. Obviamente te da una descripción de lo que. Pará, empezando de tipo de más atrás, ella Sí, te da las diapositivas. Tipo, sí. te tira las diapositivas, no sé, un día antes o el mismo día. Y Ah, vos, ¿entendés? Esa es una de las cosas. Es que no sé si ella seguía en los textos de Eva, en realidad. Porque yo hubo un momento que, tipo, le pregunté, ¿en qué texto? Porque no lo encuentro en Eva. Y me dijo, después te lo paso. Tipo, después se los paso por nunca te acá. pasó. No lo pasó y Ujú. tal, como que ahí me di cuenta que como que hace Se de está otros basando textos. en las presentaciones. Claro, se basa como en presentaciones que ella hace y tal, y no sé, es como que no. Estás perdido porque no está bien organizado, Sí, básicamente. noté como una diferencia bastante grande, Ujú. tipo en referencia a vos y a, no me acuerdo, la profe de neurobiología, Pilar, Pilar. está. Pero está, yo qué sé, no es excusa tampoco, ¿no? No, a ver, te pregunto y por eso te digo que no pasa nada, porque son críticas constructivas también, porque es como hablábamos la otra vez, yo no estoy presente, entonces, y también sé que todos tenemos diferentes maneras Ujú. y que yo, por ejemplo, soy repetitiva a veces en algunas cosas porque pienso siempre en qué me costaba a mí estudiante, ¿no? Y me costaba un montón la organización, porque estás con varias materias al mismo tiempo. Claro. Entonces, necesito constantemente, o mismo para yo poder explicarles a ustedes, necesito constantemente actualizarme. Ella Entonces, como que tipo arranca la clase, ¿viste? Pone las PPT, que no las comparte tampoco. Tipo, si vos, tienen tipo, una Meet así sola. claro, tiene una Meet, tipo, vos la ves a ella hablar. Si vos no te pones la Ah, PPT al lado, tipo, que es lo que yo hago, pues si no, tipo, estás te mirándole la perdés. cara. Claro. Tipo, pongo la PPT al lado y voy siguiendo la PPT mientras ella va, tipo, lee todo esto, ponele, y lo explica. Y después, tipo, sigue.
Una Ta. pregunta tipo, ¿se entendió? Y pará, te iba a hacer otra pregunta. Y si no hay dudas, está, tipo, chao, nos vemos mañana. Ta. ¿Vos seguís los textos o no? Y no, porque si no se está basando en eso. Ta, porque ¿qué pasa? A veces pasa, y me ha pasado con teorías, me parece, sí, de que a veces la organización que está en EVA no es la mejor para explicar. Ahí va. Porque si no sabes una cosa, no entendés la otra. Entonces puede ser por eso, pero bueno, también lo tiene que poder decir, ¿no? Chicos, se voy a arrancar por el módulo 3 porque me parece que sin esto no Claro. entienden aquello otro. Sí, hay Cualquier textos, cosa. por ejemplo, porque en la última clase dimos de Santa María, algo así. Sí, Y ese sí está, que es capítulo 2, sí, sí, me lo acuerdo. 3, No, 4 y 5, algo así. yo estuve hace como 3 años, estuve una de las primeras materias que di fue fundamentos. Ahí Y va. cuando me di cuenta de que habían cosas que no me quedaban como, o, no, o las entendía yo, pero no las podía explicar, ahí fue que empezó el Claro. desafío. Pero además, tipo, explica, o sea, bien, es buena, profe, tipo, explica bien, tipo, se le entiende. Pero bueno, para corregir un poco el tema de organización, y que ustedes Sí, sepan, bueno, hoy damos este texto por tal motivo, porque considero esto, y mañana mañana, la próxima semana damos este otro, para que claro. ustedes lo puedan leer. Y, y que no, las clases, por ejemplo, no las graba, eso. Sí, no, eso sí, Pero está, no tiene, yo qué sé, no tiene por eso es qué. un temita. Bueno, está bueno que me lo cuentes porque la Pero idea está, es sí. Sí, obvio, solucionar capaz que ayuda problemas. para mejorar. Obvio, sí, sí. Pero bueno, te preguntaba esto porque el positivismo se supone que lo dan. Sí, sí, eso sí. Ta, No, yo ya lo por sé, las sí. dudas para no, porque ta, yo a veces digo cosas y no, lo que no me gusta que me hagan no lo hago, ¿no? Esto de dar por sentado. Porque no, yo qué sé, no sé en qué está cada uno. Hay conceptos que te quedan y cosas que no. Pero ta, esto anterior que nombré por arribita, lo del positivismo, está es el mismo positivismo como sistema que hablamos en Fundamentos. Bien. ¿Tá? Después, otro actor, digamos, que se nombra en este texto, aparte de Arturo Ardao, va a ser Vilar de Boy Castellanos. Y sí, de acá va a salir el nombre del hospital. Bien, ellos van a introducir el pensamiento científico occidental y van a decir que denotan una débil presencia de la instrucción primaria en esta época y la lenta construcción de un sistema de educación para el proyecto de nación. Seguían las luchas y las guerras, la guerra grande y la de si puedes ahí había terminado. Había un sistema débil, ya decía, y es necesario conducir a las conductas de la población. Son como pensadores o historiadores que vienen como a proponer cosas, ¿no? A través de, bueno, hablamos anteriormente del diario, en este caso son científicos, y se supone que los toman en cuenta, pero siempre los procesos de gubernamentalidad son muy a largo plazo, no es que dicen algo hoy, mañana lo cambio. En realidad pasan 5, 10, 20 años para que realmente hayan cambios. Entre el 51 y el 72 se van a encontrar estos dos bandos tradicionales disputando el poder con violencia. ¿Te acordás quiénes eran? Que nos fijamos. Fructuoso Manuel Rivera. Oribe y Ahí va. eso. Fructuoso Rivera representando al Partido Colorado y Manuel Oribe al Partido Blanco. Estas pruebitas no son porque quiero ser mala, sino para que tú No, obvio, sí, sí. te vaya ahí quedando. Bien. En el 54 se plantea la posibilidad de reformar la Constitución, porque imagínate que se largó, digamos, en 1830 y hasta ahora no ha logrado seguirse mucho, seguían con muchos problemas a nivel país. Entonces se plantea la posibilidad de reformar la Constitución. Acá es cuando yo te digo que está bueno ir tomando nota de los años, porque por si preguntan, después mañana vamos a ver, si preguntan fechas específicas o algún proceso en particular, que vos lo tengas ahí a mano. Bueno, en el 54 esto, en el 60 fue electo presidente Berro, de origen blanco, se caracterizó por la mirada hacia el futuro y ubicó la formación del pueblo entre sus principales proyectos, digamos. El enfoque estaba ahí en la educación. Creía firmemente en la necesidad de educar al pueblo para una vida democrática y para eliminar el caudillismo, los gobiernos que estaban en el campo. Después, en 1868, la Asamblea General va a elegir como presidente al general Lorenzo Valle, del Partido Colorado. Así que acá tuvimos un cambio. Bueno, no era como ahora que cada 5 años cambiamos, ¿no? Acá, imagínate que en el 60 era Berro y después recién en el 68 cambian. Procesos súper largos. Se va a dar la revolución de las lanzas, dando fin a 1872. Se negoció con el reparto de las jefaturas del interior. Las jefaturas, más en términos de gobierno, serían como, ¿viste las alcaldías de hoy en día? Sí.
Una cosa así. En 1871 se armó la Asociación Rural del Uruguay, o la ARU, capaz que en algún otro momento lo leéis como la ARU, nucleando a los estancieros y ricos hacendados, en su mayoría extranjeros, con el objetivo de presionar al gobierno ante situaciones de anarquía. Como que se toman, ¿cómo se dice? Un gobernante quiere generar cambios sin preguntarle al pueblo qué piensa, ¿no? A eso se refiere con estos procesos de anarquía. Y después, a todo esto que estaba pasando en Montevideo, en esto de la organización del movimiento político. Se va a estar conformando por jóvenes universitarios blancos y colorados, conocidos como el principialismo, como un partido, ¿no? Ellos se juntaron, digamos, y culpaban a los partidos tradicionales y caudillos por ser los causantes del caos del país. Acá queda un poco entreverado escrito lo que estoy leyendo, porque en realidad el principialismo es un conjunto de jóvenes universitarios, de diferentes bandos, pero que no eran full blancos o full colorados. Una especie de independencia, digamos, de pensamiento político. Jóvenes universitarios, como puede ser ahora que nos juntemos psicología, medicina, no sé, educación, y formemos un partido nuevo, digamos. Pero se juntaban como a hacer una crítica de por qué el país no avanzaba. Y se van a culpar a los partidos tradicionales, obviamente, porque eran quienes llevaban adelante los gobiernos hace muchos años. Generaron una gran desconfianza sobre el Estado, considerado escaso y frágil desarrollo institucional. Instalaban el liberalismo político como forma de recuperar el país. Los caudillos representaban para los jóvenes montevideanos la barbarie, el caos y era gente canalla e insolente. Por otro lado, la gente honrada eran los jóvenes doctores. Se le llamaba gente honrada por la formación y por lo que hacían para la sociedad, ¿no? Dificultades económicas, también criticaban las dificultades económicas del Estado, como los quiebres de bancos, corridas financieras, suspensión de pagos de deuda interna y externa. Se va a dar la presencia del Imperio Británico, que va a invertir a nuestro país los ferrocarriles, por ejemplo. ¿Qué más? Ay, no sé por qué pinté eso de violeta y ahora no veo. Ahí. En 1885, en las elecciones del alcalde de Montevideo, se da un enfrentamiento entre los principistas y los candomberos, que eran los partidos tradicionales. Se les llamaba candomberos también por esto de la barbarie, ¿no? De que ellos representaban el caos del país. No sé de qué salió el candombe, capaz que salió el candombe de acá, ahora que estoy pensando. Bueno, la verdad que ni idea. Era como quilombo, ¿no? El candombero era como el quilombero, que le decimos ahora. Y esta fue la excusa para el movimiento militar, que es el militarismo, justamente. A ver, en estos enfrentamientos, era obvio que se iban a dar, se iba a seguir propiciando enfrentamientos, porque no, tal vez hoy en día se da como otro intercambio más sano, si se quiere, pero acá era, bueno, vamos a un enfrentamiento, ¿no? No se hablaba mucho, era como, bueno, nos enfrentamos y bueno, se dan las dictaduras, ¿no? La primera dictadura en nuestro país va a ir de 1875 a 1890, que va a ser la dictadura de la Torre. Por si querés anotarte ahí la primera dictadura. Se va a dar un exceso de mendicidad, pobreza, ¿Qué es eso? falta. ¿Mendicidad qué? Los mendigos, que la gente que vive en la calle. Sí. Ahí va. ¿Cómo vamos a terminar nosotros si no laburamos, viste? Sí. Falta de hábitos de trabajo, estado lamentable de la instrucción, acá es la instrucción primaria, se le llama, ¿no? Y pone un ejemplo en el texto que dice, en el 79, en San José, solo asistía a la escuela un 14% de los niños. Hoy dijimos que todo el mal que podía tener un país era derivado de la no instrucción primaria. Si no se educa, entonces, ¿qué pasa? No podemos conversar. Entonces siempre vamos a tener disputas como por ejemplo en las dictaduras. Bien, ¿qué pasa a todo esto en el espacio intelectual? La UDELAR va a abrir sus puertas en 1849. Yo me voy a fijar igual, universidad. Son como muchas fechas, muchas cosas, muchos acontecimientos, la verdad. Capaz que, por eso, armate la línea, pero no tanto. Obviamente, vos armás una línea y le pones fecha. Pero por lo menos saber qué estuvo antes. ¿Entendés? Para seguir. Es una línea larguísima, la verdad. 80 hojas pegadas. Porque tiene cantidad de fechas. O sea, ¿a qué le doy más relevancia? No. Dale más relevancia a las etapas. Viste que los textos están divididos entre antes de la dictadura y después de la dictadura. Sí. Entonces ahí hace el corte, capaz. Bueno, antes es todo lo que estamos hablando ahora. Y después es el texto que está grabado, que después igual te lo voy a mostrar.
Uddelar Fundación. Déjame chequear que esté bien la fecha. 18 de julio de 1849. 1849, perfecto. Estaba bien. Bueno, abre sus puertas en 1849 y hasta el último cuarto del siglo XIX la actividad intelectual del país se va a desarrollar allí, en la Uddelar. En 1875, con la dictadura de la Torre, dijimos que la dictadura de la Torre fue del 75 al 90. Estamos en 1800 todavía, ¿no? Ay, me pegué. Sí. Sorpresa. En este momento el enfoque era el espiritual. Ah, perdón que me salté algo. En el 75, con la dictadura de la Torre, se cortan los cursos preparatorios, momento específico del surgimiento del positivismo. Ahí. En este momento el enfoque era el espiritualismo y lejos estaba de cualquier planteo científico. Claro, estaba la educación muy centrada en lo religioso, no en lo espiritual. Entonces de repente viene un conjunto de científicos que se habían formado en el exterior con todo esto de, bueno, no, para que algo lo tomemos como verdadero tenemos que mostrar que hay procedimientos a seguir, que podemos plantear números, ¿no? Todo esto de lo científico. Entonces también da un choque intelectual ahí de alguna manera. La Uddelar fue el seno del pensamiento liberal que transfirió hacia la sociedad sus posturas y debates filosóficos. Acordate acá quiénes estaban, ¿no? Que eran estos jóvenes universitarios que se les decían el principismo. Eran los que querían propiciar el pensamiento liberal. Bien, acá es donde está mal esta fecha. Yo sabía que había una fecha que estaba mal acá. Ahora después lo voy a arreglar. En 1868 se creó el Club Universitario, laicismo de las instituciones públicas, y en el 76 el Club Racionalista, que se enfrentaba con la Iglesia. Estos dos acontecimientos, no me acuerdo que lo nombren, pero por las dudas sabes que existen dos clubs, digamos, que eran clubs muy vinculados a lo político. En realidad no eran club como tenemos ahora, no sé, club de deportes. Acá se hablan de club, eran como una especie de comité, ¿viste los comités de base del Frente Amplio? Sí. Con gente que se junta a charlar de temas de la sociedad y de qué pueden proponer para mejorar el país, ponele. Bien. El dominio del espiritualismo se va a dar hasta la década del 70, cuando aparecieron exponentes del positivismo, Ángel Floro Costa y José Pedro Varela. El Floro Costa no lo nombran más después, pero José Pedro Varela vamos a hablar bastante. Esto desembocó en una controversia pública. Son personas, o sea, uruguayos que se formaron afuera y que van a venir con ideas muy revolucionarias para el momento en el que estábamos. Era todo un desastre Uruguay, ¿no? Entonces viene gente como muy instruida, como estas dos personas, por eso se da una controversia pública. El país estaba cambiando, el contexto del militarismo propiciaba un escenario que permitía ciertas reformas. Era el momento para transformar el sentir y el pensar de la población a través de la educación, y así poder aportar a gobernar las conductas de la población y el sentido moral de sus comportamientos. Hoy hablábamos, ¿te acordás al principio de la transformación subjetiva? Sí. Bueno, acá habla del transformar el sentir y el pensar de la población, es eso, ¿no? Es cambiar la subjetividad del pueblo. Esa era la idea que traían Ángel Floro Costa y José Pedro Varela. Bueno, acá ya empezamos con José Pedro Varela, que es bastante, y José Pedro Varela, hacen bastantes preguntas. Así que cualquier cosa que tengas duda, consulta o algo, lo vamos discutiendo ahora. Bien, luego de viajar por Europa y Estados Unidos, Varela, en 1868, hace una conferencia en el Club Universitario, del que hablamos hace un ratito, donde abordó la necesidad de hacer cambios en las sociedades latinoamericanas. Dice que la educación, en verdad, es lo que nos falta, pero la educación difundida en todas las clases sociales. ¿Por qué? Porque al comienzo, la educación, ¿para quiénes eran en la sociedad? Para los de la capital. Y la gente rica. Y los ricos. Acordate que no había clase media. O eras pobre o eras rico. Es verdad. Y si estabas en el interior, menos acceso tenías a la educación, por más que tengas plata. Entonces, Varela va a decir, bueno, sí, necesitamos educación, pero para todas las clases sociales. Iluminando la conciencia oscurecida del pueblo, oscurecida también por todo lo que pasaba, estos conflictos, ¿no? De guerras y de dictaduras, preparando al niño para ser hombre y al hombre para ser ciudadano. Para respetar la ley es necesario que el pueblo comprenda que es justa, y para que la comprenda tiene que estar educado. Tiene mucho sentido. ¿De qué me sirve a mí tener una constitución, crear normas y leyes si no las voy a poder entender y por ende no las voy a poder cumplir? Básicamente. Otra frase de José Pedro Varela es: la educación es la base de la república, sin ella podrán vivir y sostenerse los gobiernos despóticos. Estaríamos siempre en dictadura, ¿no?
porque no podemos pensar por nosotros mismos, entonces tenemos a alguien que nos mande. Pero las democracias solo encontrarán el desquicio y el caos mientras no eduquen a sus niños. Es decir, para que haya democracia, que es lo que tenemos hoy en día y gozamos, por suerte, necesitamos educación. Sin educación no habría democracia. Claro, de esto seguramente pregunten mucho porque es como algo que hace un quiebre bastante grande. Exacto. Después vamos a ver, de hecho, eh, la figura del psicólogo, cómo influye en todo esto, ¿no? En la educación, por ejemplo. Estamos ahí, o sea, somos una de las profesiones más cercano a todo esto del normotipo uruguayo y todo eso. Eso fue lo que el otro texto que grabé, que lo vas a ver subido. Bien, seguimos con la importancia de la educación sobre Pedro Varela. Afirma que la educación es necesaria para contrarrestar los males y las desgracias que provoca la ignorancia. Dice que la educación aumenta la fortuna porque vincula la educación con la retribución. ¿A qué te pensás que refiere esto de qué tiene que ver la educación con la retribución o la parte Y si te económica? formás, puedes llegar a trabajar en algo que te dé plata. Sí, y además haces que el país gane, Sí, ¿no? Si también. nosotros no tenemos, no sé, personas, se me ocurre, economistas, contadores, bueno, más que nada para la plata en sí misma. Después desde otros lugares podemos aportar en otros sentidos, ¿no? O sea, desde la salud de nuestra población. Pero evidentemente sí, aumenta la fortuna porque en la medida en que hay más educación podemos generar, por ejemplo, mejores negocios con el exterior. Entonces nuestro país va creciendo. Los mejores educados además serán los mejores pagos, esto que vos decías. Obviamente que vamos a cobrar más. Entre comillas, es muy discutible. No, porque hay gente, o sea, no sé, uno dice, los médicos, se forran en guita los médicos. Y en realidad un médico no cobra muy bien en Uruguay. No, no cobra O mucho, no. tiene que hacer guardias de 24 horas, Sí, trabaja a tener posgrado y cosas de eso. en muy malas condiciones, y no es tan, no sé, tengo amigos médicos que pagan, que yo me quejo porque pago, no sé, de DGI capaz 10.000 pesos, y ellos pagan 100.000. O sea, Sí, claro. es un montón. Porque además no pueden evadirse, porque si ellos le facturan a una empresa, está estipulado todas las horas reales que trabajan. Claro, uno como es su propio, Claro, si yo tengo su 30 propia empresa. pacientes Claro. y facturo 10, Sí, nadie, no sabe ni dónde, DGI no sabe ni dónde atiendo yo a mis pacientes, como para caerme, ¿entendés? claro. Entonces está muy, muy salado ese tema. Hay que, en Uruguay hay que pensar mucho qué carrera hacer, ¿viste? No puedes hacer la que vos quieras, es la que Sí, más o te sea, convenga tenés que pensar muy bien. en algún punto. Bien. ¿Qué más? Bueno, trae esto de los avances industriales también porque necesitan cualidades intelectuales de los hombres con más que la fuerza bruta o la mano de obra, que son los brazos inteligentes, o les llama brazos inteligentes. ¿A qué refiere con esto? A que para que el país avance, tiene que avanzar el comercio en la industria y el comercio, que son justamente las áreas que nos traen plata. Y solamente con la mano de obra o la fuerza bruta no podemos. Necesitamos de los brazos inteligentes que son los intelectuales, ¿no? Entonces, no sé, pongamos un ejemplo. Tenemos una obra de casas o de un edificio. Sí, genial. Necesitamos la mano de obra de los peones y de los peones para carpinteros, bueno, Sí, capataces. todos los constructores. Pero necesitamos también a un arquitecto y un ingeniero, porque Sí, sin obvio. eso se nos cae todo. ¿Tá? Entonces, la importancia de esas dos partes. Y es necesario, ¿no? Es que el país necesita mano de obra también. O a veces si hablamos de mano de obra barata, ¿no? Alguien tiene que hacer el trabajo siempre. Sí. Entonces siempre estamos en diferencias con los demás. La educación para él es capital asegurado, dice José Pero Varela. La educación destruye los males de la ignorancia, aumenta la fortuna y prolonga la vida. Esto también. Si nosotros tenemos educación, entendemos qué necesitamos para estar sanos. Si yo no sé para qué sirven las vacunas, yo no me vacuno. Entonces me enfermo y muero. No prolongo la vida acá, ¿no? Bueno, aumenta la felicidad, disminuye los crímenes y los vicios. Las pasiones de los hombres educados se dirigen de mejor manera que los no educados. Esto de las pasiones está vinculado a lo que dice anteriormente, ¿no? A los crímenes y a los vicios. Es como, bueno, el saber hasta dónde llegar también, o cómo puedo terminar si tomo un camino descarrilado, se le llama la educación, los descarrilados de la educación.
Permite la participación activa de los ciudadanos, porque si hay educación, hay democracia, dijimos, ¿no? Y la institución para él debe ser obligatoria, gratuita y laica. Esto capaz que te lo acordás de la escuela, ¿no? Sí, me acuerdo mismo de las clases, ahora tipo... De la clase de la vez pasada, de química. Sí, todo eso del Salsipuede y muchas de estas cosas como Ahí que va. me las acuerdo, sí. Y bueno, y la necesidad también planteada de Varela de... Voy a abrir esto acá porque no me llega al aire y me muero. De separar la iglesia, de separar al Estado de la iglesia. Porque viste que también antes la educación estaba más del lado de lo religioso. Sí, Todavía existen colegios igual, religiosos, pero estaba bueno respetar la cultura o las creencias de toda la población. Si yo tengo un hijo y soy atea, ¿por qué tengo que mandarlo a un colegio católico? Entonces la idea era que haya ciertas libertades de elección también. Bien. Varela se pregunta qué pueden aprender los niños y qué estudios servirán mejor para ilustrar su mente. Va a proponer un método que es observar los gustos e inclinaciones de la mente infantil, probar a partir de la experiencia sus capacidades de pensar y aprender. Esto es fundamental también. Varela no trajo el hecho de hagamos un plan de estudio para todos, que después Uruguay lo hizo porque no le daba la cabeza para hacer otra cosa. Lo que traía Varela era eh, muy avanzado para nosotros en ese momento, que era, bueno, observemos para qué es bueno Leo a sus 5 años. ¿No? Leo juega a armar casitas, bueno, vamos por el lado de la parte arquitectónica. Si a otro niño le gusta, no sé, juega a que le escucha el corazón a un muñequito, bueno, vamos por el lado. ¿Se entiende? A esto sí, se refiere. entiende, sí. Como que ¿A dónde es que fue Varela? al exterior, decís vos, Sí, ¿a qué parte estuvo en fue? Europa y en Estados Unidos. Claro, pasa que ahí se fue a un lugar que estaban re zarpados ya. Claro. Entonces vino con muchas ideas que al comienzo no le da mucha bola, después al tiempo empiezan a poner en práctica algunas cosas. Viste que ahora es José Pedro Varela, pastor de la escuela. Sí, claro. Eh, Elabora programas de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Dice que la sociedad necesita modernizarse, entonces dirigió su propuesta sobre las mujeres y la educación, ya que éstas no podían acceder a la educación superior. Varela propone en su obra la problematización de la infancia como objeto del gobierno. Acá cabe destacar también, capaz que ya te venís dando cuenta, que el énfasis está puesto en el niño, no en Varela. Porque en Sí, realidad, sí, y y el niño hombre también. no, en realidad lo digo más por el lado de, hablamos de educación y hablamos también de secundaria, de universidad, pero pone el énfasis en el niño y en la educación primaria porque los niños son más manipulables, Claro, y es ¿no? la base de todo en Es la realidad. base. Y bueno, en algún momento, en algún fragmento por ahí del texto se plantea como, bueno, si yo logro hacerle entender al niño por qué es importante seguir las reglas, ya va a crecer sabiendo que tiene que seguir las reglas. Es más fácil encarrilar a los niños que encarrilar a un adulto. Es como que Sí, los adultos ya tenemos mañas. Si ya sí, sí. venimos acostumbrados a mandarnos cagadas, es más difícil. Confío en el cambio, si no, no sería psicóloga. Pero sí es más difícil que un niño. Porque, a ver, detrás de todo esto hay mucha manipulación también, ¿no? No es que José Pedro Varela que amoroso. Es bueno, José Pedro Varela pensaba en que había que formar una personita que siga produciendo para el país. Siempre al Claro, final sí, es todo tema de poder. Bien. Elaborar. ¿Qué más? Varela propone en su obra la problematización de la infancia como objeto del gobierno. Bueno, que el gobierno es que se tienen que encargar de esto, ¿no? No es que los padres le enseñen a los hijos. No, acá es el gobierno toma riendas en el asunto. ¿Y a través de qué institución va a tomar riendas en el asunto? En este caso. no entendí la pregunta. Claro, nosotros, viste que decimos siempre, ¿no? Bueno, la educación está en la casa. Bueno, acá en realidad Varela trae ideas que tienen que ver con el Estado. Sí. ¿El Estado qué? La pregunta es, ¿el Estado qué institución usa Y para las encarrilar a estos escuelas, niños? todo eso. Las escuelas, Las escuelas, ahí va, la base de todo, ¿viste? claro. Bien. El proceso modernizador va a permitir la circulación y el comercio de bienes materiales y culturales, las imágenes de lo moderno junto con la experiencia de la educación y la ciencia positiva brindaron el progreso y el desarrollo de la nación inglesa. Era lo que aspiraba Uruguay, la nación inglesa. Varela es nombrado presidente de la Comisión de Instrucción Primaria. Viste que instrucción primaria se le llamaba antes a primaria.
Sí, Comienza el proceso de reforma escolar en 1877. La Ley de Educación Común establece los 3 principios de la escuela, que sea gratuita, laica y obligatoria, además del carácter científico de la enseñanza, con reformas en la formación de maestros profesionales en el instituto normal. Acá va a diferenciar también, ¿no? La educación normal, niños normales, y la educación especial. Y para eso, obviamente, que también necesitaba formar a los maestros, quienes eran los actores que iban a llevar a cabo este proceso de gubernamentalidad. Ponen intensa mis perros. Llega un momento que... ¿Qué más? Dimensiones de la crisis de la República para Varela va a dividir en la económica, política y la financiera. En cuanto a lo económico, va a decir que hay desproporción entre las aspiraciones y los medios para llegar a generar economía, digamos, sumado a la ignorancia de la población, teniendo como único capital la fuerza de los brazos. La inmigración inteligente trae capitales. Las personas que vienen, ¿no? Van a traer capital, no solamente económico, sino sino de también inteligencia. inteligencia. Ahí va, perfecto, me seguís. Las políticas remiten a la dimensión subjetiva, ignorancia de la gente e insuficiente ilustración de las clases educadas. El proyecto vareliano propone valores y conductas apropiadas para el progreso del país. Un pueblo ignorante está sujeto a ser mal gobernado. Estas son frases célebres de Varela, que probablemente estén en alguna pregunta. Las financieras, malas formas de administrar por parte del Estado, malos presupuestos y privilegios del Estado hacia los empleados públicos. Esto, viste, que tiene mucha historia. Sí, pero es como más fácil entender que lo otro, que tiene fechas y cosas. Sí, sí, sí. Bueno, dice que su propuesta no va a solucionar el 100%, al 100% al país, pero sí sería un motor y pondría freno al estado en el que se encontraba el país. Él trajo como una especie de propuesta filosófica, si se quiere, porque son diferentes propuestas dentro de lo mismo, que era llegar a sacar al pueblo de la ignorancia, que podamos crecer como país. Después veremos cuándo se van a implementar estas cosas. Pero tenía buenas ideas él. Pero en ese momento, claro, llamaba un montón la atención igualmente. Bueno. Carlos María Ramírez, hay una calle en Montevideo con este nombre. Representante del espiritualismo, denunció la inspiración darwinista y spensiana de la obra de Varela. Varela se va a basar en Darwin y en Spencer, son pensadores y científicos. Y claro, como él era espiritualista, no le copaba que trajera tanta ciencia. Era como, ¿por qué estás trayendo esto? Me estás moviendo todo, ¿no? De lo que yo entiendo que es necesario para el país. Espiritualista Varela, me estás diciendo. No, Carlos María Ramírez. Ah, Viste que habíamos dicho que se diferenciaba el espiritualismo del positivismo. sí, sí. El espiritualismo, como todo lo basado en lo religioso, Sí, y lo el metafísico. positivismo, ciencia. Sí. Entonces, Carlos María Ramírez acá va a quedar como en el lado del espiritualismo, y José Pedro Varela va a quedar al lado de la ciencia. Se va a dar un enfrentamiento en 1876 de la universidad versus los doctores. ¿Te acordás que se diferenciaba a los estudiantes universitarios comunes, entre comillas, y los doctores? Los doctores eran como los mayores intelectuales del país. Varela usaba la sociología spenceriana y propone instalar el pensamiento inglés y alemán en el ámbito intelectual. En medio de la polémica, Varela presenta los avances del pensamiento filosófico de la época, de los cuales nuestro país estaba ajeno. Se retiran paulatinamente, se van yendo a poquito, los espiritualistas dejando lugar al positivismo. Era también pelear contra la corriente, porque todo el mundo se estaba modernizando a partir del positivismo. Entonces Uruguay en algún momento, con todas las personas que teníamos acá de otros países de Europa, tenía que ayornar, ¿no? Se propone una pedagogía destinada a la construcción de una ciudadanía identificada con los ideales de la nación. De la mano de la pedagogía, se da una visión de la psicología diferente a la del espiritualismo y comenzó a circular en las prácticas del gobierno. Se va a dar un proyecto educativo como dispositivo civilizatorio. Acá nombran como por arriba, ¿no? Que la psicología podía aportar... dame un segundo. Sí, sí. ¡Calú! ¡Cállate! La reto a una y se pone a ladrar la otra. ¿Tu Golden cómo se porta? Re bien. Sí, sí. ¿son insoportables los Golden? No. El mío no. Acá son re tranquilos. Acá en casa traje la idea de tener un Golden, pero me sacaron.
Son re lindos, son re compañeros, la verdad. Pero este es re tranquilo. Sí. Lo que pasa es que mi idea era, ahora ya, buscar Claro, y que se críe con mi hijo, ¿viste? Tipo, es lo buena críe idea, con mi sí. hijo. El tema es que, claro, creo que me va a volver loca igual, porque yo los Tiene que conozco. ser o sea, un perro no sé, puede ser de raza o no, pero que sean tranquilos, ¿viste? O sea, Claro, eso como vos lo críes igual, ¿no? sí, es verdad. Pero ya vienen con un instinto muy pegote, ¿no? ¿No pasa arriba Los tuyo todo el Golden, tiempo? los Golden. Sí, Sí, están tipo al lado tuyo siempre. ahí va. A mí me encanta lo que pasa, pero Son está. lindos, sí. Ahí está un tema. ¿Vos con quién vivís, Leo? Con mi madre. Ah, vivís con tu mamá. Bien. O sea que es de los dos el perro, no es tipo tu hijito. Sí, en realidad Fede lo compró y tipo, quedó acá como para que lo cuidáramos, digamos, Ahí va. y tal, quedó acá. Claro. Ahí va. Son todos los perros, son un amor. Sí, sí. Bien. ¿En qué estábamos? Te iba a decir En lo algo. último. Sí, te iba a decir algo antes de esto igual. Ah, no, te decía que acá no, nombra como de a poquito la psicopedagogía y la visión de la psicología. Que en realidad, ¿qué tiene que ver todo esto de la psicología hasta ahora que podemos decir? Que la psicología podía traer conocimientos del comportamiento humano, justamente, Sí. ¿no? De entender cómo funcionaba la psiquis. Y a veces no todo una psicología, ¿cómo decirte? Saludable o construccionista, sino que podía ser también una especie de una psicología media negra. Bueno, yo te voy a explicar cómo haces para manipular esto. O sea, no es todo color de rosas. Viste que siempre decimos, creo que en teoría hemos hablado, a veces lo mismo que usás para algo positivo, puedes usarlo para manipular. Y en este caso, los procesos de gubernamentalidad eh, para manipular a las personas, básicamente. La psicología oscura está ahí siempre. Bien, la vinculación entre la pedagogía y la psicología. El atraso en la educación influye en los comportamientos de la población, tenían carencias en los hábitos de trabajo, eran ignorantes de los desarrollos de sus tiempos, anárquicas en sus comportamientos cotidianos, como que había mucho individualismo, ¿no? Cada uno en la suya ahí. Y en definitiva se decía que era una población ingobernable. El discurso positivista, tanto en su visión filosófica como educativa, articula la idea de una nueva moral que era el modelo subjetivo novedoso. La relación entre maestro y niño constituyó una conexión fundamental para el logro del proyecto Nación. Esto del proyecto Nación era un poco, iba a esta idea de tener conciencia de pertenecer a un mismo grupo, que todos los niños supieran qué esperaban de ellos y que tenían que seguir las normas, ¿no? El niño va a estar moldeándose como ciudadano. Se le debía inculcar sumisión y obediencia, ya que su destino es ser un ser social en el marco de una nación. Acá adelantó lo que yo ya dije, ¿no? El tema de la sumisión y la obediencia. Yo quiero, o sea, es como, bueno, che, niño, yo quiero lo mejor para vos. Pero primero quiero lo mejor para el país. Y lo mejor para el país es que vos seas educado, que sigas las normas y mirá acá lo que dice. Sumisión del niño racionalmente a lo bueno, a lo justo. ¿Quién nombraría ahí que sería lo justo, no? Mucho, Sí, medio raro. sí. ¿Cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Como juzgar, ¿no? Como quién podía juzgar qué es lo justo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Respetar a sus mayores, a las leyes de su país y todo lo que fuera, lo que sea fuente de armonía social. Formar a la infancia implicó construir los elementos para moldear y el artesano o el encargado de todo esto era el maestro. Hoy hablábamos, bueno, ¿cuál es la institución? Va a ser el sistema educativo y digamos que el actor principal va a ser el maestro. El maestro debía formarse en las características de la infancia, así como en las particularidades de su educación. El objeto del conocimiento del maestro, así como el sistema educativo, o sea, la formación va a estar puesta en los maestros, pero también en cómo el sistema tenía que funcionar para propiciar todo esto que se quería traer. Tener en cuenta, tenían que saber sobre las características, las habilidades y las capacidades del mundo interno de la infancia, a través de la recepción y difusión de obras de origen europeo, obras de ¿cómo es? Modelos de sistema educativo que traían. Berra, en el texto El Maestro de 1878, plantea un curso de pedagogía donde dice que es importante la observación de las acciones de los alumnos que permitía conocer sus fuerzas y cómo funcionan. ¿Esto a qué te suena? Esta parte.
A ver, pará, déjame la vuelta. Dale. Y lo de las conductas. Sí, y que ya algo Varela dijo, ¿te acordás? Que Varela decía que había que ver para qué eran buenos los niños. Entonces acá lo que trae él, bueno, es hay que observar a los alumnos para conocer qué fuerzas tienen, cómo funcionan, así como las leyes a las que responden. Observación de los niños para que cuando sea adulto tenga una vida independiente, mejorando su calidad física, mental y moral en armonía al estado de civilización. Civilización, dice acá. Esta etapa entonces se caracterizó por el empirismo y la cientificidad. A finales del siglo XX avanzan los conocimientos psicológicos y se va desmoronando la propuesta de Berra. Va a ir de lo pedagógico, digamos, a lo psicológico, ¿no? Por un lado, bueno, todo vinculado a la pedagogía y después se va a entender que, bueno, los pedagogos y los maestros tienen que saber de psicología también. Esto da cuenta después de cómo termina siendo nuestra ¿Por qué formación. nombra el empirismo ahí? No entendí eso. A ver. ¿Qué dice por el Esta empirismo y etapa la entonces se cientificidad? caracterizó por el empirismo y la cientificidad. En realidad, toda la ciencia es empírica. ¿Por qué? Porque el Claro. ser empírico es, yo puedo dar cuenta de que este vaso tiene agua porque lo estoy viendo. El empirismo es poder visualizar fuera de nosotros lo que Ah, está claro, sí, sucediendo. sí. ¿No? Cuando hablamos de positivismo, de ciencia, de empirismo, es todo lo mismo, digamos. Sí, sí. Todas Me tienen que ver con confundí el ahí. mismo proceso. Bien, se quedó como eje del espacio intelectual el positivismo, ¿no? Y alineó diversas disciplinas. Puso al orden la civilización y el progreso como principal a la hora de estudiar un fenómeno metódicamente, así como la aplicación de conocimientos que empiezan a integrarse en el discurso y prácticas del gobierno, en tanto saberes dirigidos a conducir la conducta de la población. Acá lo que viene a decir es que la psicología la trajo el positivismo en esto de los conocimientos científicos desde afuera, desde Europa, por ejemplo, empezaron a entender, el gobierno, digamos, empezó a entender que necesitaban conocer la psiquis humana para poder generar las conductas que ellos querían. Por eso hablábamos hoy de la manipulación, ¿no? La psicología entonces se inscribió en este proceso, incluida en el discurso educativo, específicamente en los fundamentos sobre la mirada hacia los niños, no solo como objetos de la enseñanza, que capaz que la pedagogía sí los veía un poco como eso, porque la pedagogía solamente estudiaba las formas de estudiar, de formarse, cómo estudiaban y cómo aprendían las personas. Acá la psicología va a tener una mirada más amplia, no solo como objeto de enseñanza, sino como objeto de gobierno del presente y del futuro en tanto conductor de sí mismo y de los otros. La psicología va a traer esos conocimientos que hacen que el gobierno lo tome para seguir creando normas, leyes, procedimientos y ¿cómo se dice? Los programas de cada uno de las instituciones, por ejemplo, el educativo. La psicología elabora argumentos para la racionalización del gobierno educativo centrado en los niños y en los maestros. Al finales del siglo XX, después de todo este proceso, viste que lo damos en un rato, pero son años. Sí, son Después bastantes. de todo este proceso, la población ya era objeto del gobierno, sobre todo la población de campaña, como que, bueno, el gobierno desde Montevideo pudo rescatar, entre comillas, el interior, ¿no? A las personas del interior, para hacer todo este cambio, digamos, de gobernar, justamente, de conducir las conductas. Querían moldear su subjetividad y encauzar sus conductas sobre el ser ciudadano. Se creó una obra sobre los principios elementales de gobierno dirigido a esta población. Bien. Otra cosa que hoy cuando te pregunté de fundamentos, hablamos del positivismo. Entiendo que algo de la psicología experimental también dieron. ¿Te acordás de Sí. Eva Ferreira? ¿Lo habrán hablado? Me acuerdo el nombre, pero no. Está. Pero vos decís, ¿en fundamentos? Sí, en fundamentos o en alguna otra materia, porque es... Faba Ferreira creo que no lo hemos dado todavía. Está, tranquilo. Eva Ferreira fue designado catedrático interino del primer año del curso y en este se publicó el curso expositivo de psicología. Después, pará, así lo voy resumiendo en mi cabeza. Bien, Ferreira digamos que va a ser un expositor de cómo la psicología tenía que ir cambiando su formación, porque el gobierno necesitaba una psicología que se base, por ejemplo, en el positivismo. Por eso esto de la psicología experimental. Entonces va a proponer estudio de cada función psíquica
como por ejemplo la sensación, la voluntad, la percepción, el sentimiento y el raciocinio o la razón. El abordaje es en cierta parte introspectiva, pero también fisiológica. En la psicología experimental entiende por psicología a las ciencias de los fenómenos del espíritu. Esto es la base de la psicología, ¿no? Después ya sabemos que ya no se habla más de espíritu, sino que se habla de comportamiento humano. Pero en Ferreira estamos hablando de 1897. Es bastante viejo. Estudia hechos o fenómenos y debe comenzar por observarlos. Lo observado no está en el exterior, sino que en mí mismo como parte integrante de lo que llamo yo, dice Ferreira. Acá tiene que ver con, si estamos estudiando un fenómeno, pero primero tengo que hacer una introspección para entender también por qué yo estoy estudiando eso, porque estoy formando parte. Por ejemplo, si a nosotros nos contratan para hacer una investigación, como psicólogos, de cómo es o cómo funciona el psicólogo dentro de la salud, nosotros tenemos que estar implicados en ello para dar cuenta. O por lo menos lo que planteaba Ferreira es eso. Es esto que yo estoy estudiando, yo mismo estoy siendo parte. Por eso dice que en mí mismo como parte integrante de lo que llamo yo. Y la función por el cual conoce el yo se llama conciencia. El método científico para su desarrollo va a ser la introspección, que lo considera limitado y suma a la introspección, que es a este proceso que él explica anteriormente, le va a agregar, ¿dónde dice? Ahí va. El método científico para su desarrollo es la introspección, como lo considera limitado, va a sumar la observación exterior, o el empírico, como hablábamos hoy, a través de la psicología fisiológica. Va a estudiar los fenómenos psicológicos junto con la conciencia. A partir de este estudio se puede estudiar la psicología infantil. Acá te lo explico un poquito porque capaz que no se entiende mucho. Cuando habla de psicología fisiológica, habla de un estudio más allá que a través de las palabras. Si hablamos de psicología experimental, ¿cómo pensás que la psicología experimental se pone en práctica, por ejemplo? Si a nosotros nos contratan para estudiar la mente de los niños, ¿qué herramientas puede usar la psicología, por ejemplo? Generalmente, ¿no? A nivel general, no algo que tengas que saber ahora. Y, o sea, se puede ver las reacciones de la persona, cómo actúa frente a ¿A través de qué distintas herramientas? ¿Solamente observando? preguntas y eso, puede ser, o no. Sí, entonces es el uso de psicotécnicos, ¿no? Que Ahí pueden va. ser proyectivos, cuestionarios y también, ahora no sé si tanto, no me animo a decir porque no tengo, o sea, no trabajo con niños ni estoy muy empapada, pero también se hacía una especie de, al comienzo, ¿no? En esto de la psicología experimental, de como electrocardiogramas pero en el cerebro. Hay alguna imagen ahí por internet de estos laboratorios de psicología, donde para estudiar los procesos cognitivos se estudiaba a través de estos aparatos. Por eso habla también de la psicología fisiológica, porque se miden, no sé, hacían hacer una tarea al niño y medían cómo se daban los procesos en su mente. Claro. ¿Ah? La psicología pasa de ser una práctica sumamente descriptiva para transformarse en una ciencia en búsqueda de las leyes que rigen los fenómenos observables. Esto es lo típico de la psicología experimental que ya hemos estudiado en psicología. A partir de los estudios de Ribot, que es un psicólogo francés, Ferreira va a traer desarrollo de la psicología mórbida. La psicología mórbida es el estudio de las enfermedades, las aberraciones y los estados anormales del espíritu. El estudio de la psicología, por un lado, va a ubicar en el ámbito de la personalidad las causas de esos fenómenos y por otro lado reduce la proliferación de explicaciones y conocimientos erróneos. De alguna forma quiere decir que el poder entender los procesos y entender cómo nos enfermamos hace a poder explicarlo, pero además dejar de reproducir algo erróneo, ¿no? Si nosotros, si todo lo estudiáramos desde la ciencia, tendríamos cada vez menos errores. Eso es lo que quiere decir. No va a venir cualquiera a decir, sí, mira, esta persona funciona de esta manera porque yo pienso que. No, hay procedimientos. Ahí está la diferencia, ¿no? Entre el psicoanálisis y lo cognitivo-conductual. Ellas siempre caían lo mismo. El espejo donde la psicología y otras disciplinas con pretensiones de cientificidad se reflejaron fue el que proporcionaron las ciencias físicas. Sus resultados consolidaron una metodología que fue de reciente incorporación para la psicología, que es al momento que Ferreira va a elaborar su manual, que dijimos que era de 1897. Fines de 1900, ahí va a tener su primer manual de psicología experimental.
Las bases de Baferreira van a ser Frechner, Weber y Wundt, que son los 3 básicos, por eso yo te preguntaba hoy de la psicología experimental. Son los básicos que empezaron a trabajar en Europa y en Estados Unidos, creo que Weber es de Estados Unidos, teniendo sus primeros laboratorios de psicología. Wundt como creador del laboratorio, primer laboratorio de psicología experimental, donde va a estudiar los estados de conciencia a través de la psicometría, o los psicotécnicos como le conocemos nosotros. Después en Francia, Liebault, Charcot, el hipnotismo va a formar parte de la psicología mórbida. La psicología del laboratorio para Baferreira tenía más que nada relación con la educación para generar propuestas pedagógicas y aportar al avance del país. En este caso, digamos que se daban procesos de conocer cómo funcionaba el cerebro y cómo aprendían los niños, y a partir de ahí podían proponer, bueno, no sé, sabemos que la curva de aprendizaje de un niño tiene tanto tiempo, ¿no? No podés enseñar algo y pretender que lo entienda en una hora. Bueno, todos esos conocimientos se lo transmitían, digamos, al gobierno, de alguna manera, para que se vayan generando diferentes programas. Después Binet y Henry van a estudiar sobre la memoria, la descripción, reconocimiento, reproducción y comparación. Y Galton, la naturaleza de las imágenes visuales. Esto es contenido, ¿cómo decirte? Agregado, no es nada de otro mundo. Y creo que termina acá esta parte, sí. Por último, para Baferreira, la psicología, para avanzar y convertirse en una ciencia independiente, tenía que soltar la ligazón con la metafísica, o sea, con el espiritualismo. O sea, espiritualismo es diferente a el positivismo. Para considerar una ciencia positiva e independiente es necesario que sea una ciencia puramente fenomenal. Así como, a grandes rasgos, este primer texto que intercambiamos ahora, lo más importante de todo es, voy para arriba, así hacemos un breve. Lo más importante va a ser esta etapa de gubernamentalización, o sea que primero que nada tener en cuenta lo de la Constitución. ¿Qué críticas se le hacían? ¿Tá? Después, los 2 acontecimientos más violentos. En realidad, primer acontecimiento violento, como la matanza de Sassy Puez, y después, habíamos dicho, la dictadura de la Torre. Bien. Militarismo. ¿Ah? Después, bueno, esta parte del espacio intelectual, está bueno ahí que lo repases. No sé, de repente cuando se fundó la UDELAR. ¿Qué más de acá? Esta diferenciación entre el espiritualismo y el positivismo, que es lo que acabamos de hablar, y todo lo que trae Varela. De acá, Varela, full Varela, vas a soñar con Varela. Después, la formación del maestro. Evidentemente, ¿no? Cuando cambia la forma en que se quiere enseñar a los niños, van a haber cambios en la formación de los maestros. Habíamos dicho. Y bueno, después la última parte de psicología experimental. ¿No? Vamos a ver por arriba algo que podamos agregar de este texto número 5. Este está enganchado con el que acabamos de dar, ¿no? Sí. Sí. ¿De quién es el texto este? Ni idea. Es ¿no? el mismo. Es el mismo del el mismo es. Está. Viste que en realidad el libro este de historia es todo uno. Sí. En Eva está diferenciado. Viste que son diferentes colores. Sí, son. En Eva está diferenciado por ¿cómo es? Por numerito, digamos. Pero es todo lo mismo, sí. Son capítulos de lo mismo. Bien. Acá, ¿qué va a agregar? Viste que este texto que vimos recién, ahí está muy vinculado con la educación. La salud como que no la nombra mucho. Acá va a introducir, digamos, aspectos de la salud y la enfermedad en la infancia. Y aparece la figura del psicólogo como profesional para diagnosticar e intervenir en estos aspectos mentales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, todo bien, ¿no? Estudiamos cómo aprenden los niños para que puedan entender y seguir las leyes y las normas de la población, que pone el gobierno, pero también era necesario diagnosticar cuando el niño no aprendía. Ahí es cuando se introduce más que nada la figura del psicólogo. Por eso dice, es a partir de aquí que se genera una delimitación de un saber experto en psicología. Bien, en los primeros 15 años del siglo XX, la primacía del positivismo, como visión filosófica, va a traspasar el aula, o sea, se va a llevar ahí, ¿no? Provocó críticas, algunas por la inclinación en el utilitarismo, como la opción más ética que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas, y el afán de lucro. Porque claro, el afán de lucro, ¿qué es? Bueno,
educo para que generen plata para el país, lo que hablábamos hoy. Claro. A nivel local, este posicionamiento fue acompañado por la admiración hacia Estados Unidos con la figura de José Pedro Varela. Por eso está conectado, ¿viste? Si vos no veías esta anterior, no ibas a entender nada porque nombraba a José Pedro Varela, por ejemplo. Acá voy a ir bien a lo concreto porque vos lo vas a leer igual después. Primer vallismo. Ahí, el datazo no, a tener en cuenta. El 1900 arranca con el gobierno de Valle, el primer vallismo, porque van a haber varios valles en nuestro país. De 1903 a 1931, por si te lo querés anotar por ahí. La propuesta económica va a tener antecedentes en el socialismo. Desde esta concepción se entiende que la intervención del Estado en el plano económico debía traducirse en el desarrollo de la salud, la educación, los servicios públicos y el monopolio industrial. Estas se denominan funciones secundarias del Estado. ¿A qué refiere acá? Bueno, primero que nada, que para que el Estado pueda mejorar a nivel económico, tenía que atacar los dos sectores más importantes, que es la salud y la educación. Hoy hablamos mucho de la educación. En la salud tiene que ver con lo mismo, porque una persona enferma no va a poder generar plata, hablando mal y pronto. Por eso también el enfoque ahí. ¿Vos estuviste estudiando biopolítica y todo eso hoy? Sí. Bueno, viste que en un momento hablaba de cómo a nivel mundial se empieza a poner el énfasis en la salud de la población. Sí. Y todo lo que quería lograr a partir de eso. No sé, hasta controlar la natalidad. ¿No? Bueno, en ciertos sectores sí podías tener hijos y en otros no era esperable, porque ibas a seguir reproduciendo, por ejemplo, no sé, la pobreza, por ejemplo. ¿No? Bueno, acá lo vemos puntualmente en Uruguay, pero es lo mismo. Por eso también es importante esas primeras dos módulos. Bien, en el ámbito educativo, en 1903, acá tenés otros ahí que en realidad no es tremendas fechas de algo, pero por las dudas. En el ámbito educativo, en 1903 se creó la Facultad de Comercio, que hoy sería Ciencias Económicas. En el 1907, Veterinaria y Agronomía, que es el conocimiento técnico necesario para el desarrollo del comercio y del agro. ¿Por qué pensás que empezó por acá? Por la Facultad de Comercio y de Veterinaria y Agronomía. Sí, porque más del 50% de la población está fuera de la capital. Capaz que por eso, para que la gente se formara en eso. Claro, porque además la mayor actividad económica que tenemos hasta hoy es ganadera en Uruguay. Sí, eso también. Entonces, si tenemos al veterinario, si tenemos al agrónomo, tenemos que tener un contador. Claro, la Cuidamos a los economía. animales, los reproducimos y el contador se encarga de hacer las conexiones ahí mundiales para vender el ganado, prácticamente. Se va a poner énfasis en la educación secundaria, la enseñanza media para forjar una cultura media no universitaria y crear una base media ilustrada, buscando el ascenso de la clase media. Acá, 1900 ya se fue, viste que en un momento dijimos que no había clase media. Después de 100 años casi, podemos decir que hay clase media, y que acá se pone el énfasis en, bueno, no son universitarios, pero tampoco queremos que sean ignorantes. Los que tengan educación media van a ser generalmente esa mano de obra que necesitamos siempre, que hablamos hoy. ¿Viste cómo se va dando el cambio? No sé, me acuerdo en épocas, yo tengo 3 hermanas más grandes, ponele 25 años atrás, con que tengas tercer año de liceo ya alcanzaba. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué hacemos con tercer año de liceo? Sí, nada. Capaz que, ojo, sin O sea, desmerecer, capaz que puede entrar en algo, pero. sin desmerecer el trabajo de nadie, capaz que con tercer año de liceo barres calles, Claro. no más que eso. Y obviamente, barrer calles sería lo ideal, pero digo, otros lugares de laburo que hay situaciones muy heavy, ¿no? De higiene, de maltrato, bueno, un montón de cosas. Ahí va, el ascenso de la clase media, ya lo dije. ¿Cuáles van a ser los nuevos fines del gobierno acá a principios de 1900? Intervencionismo, justicia social y contemplar las clases necesitadas. Fines que hasta el momento no habían tenido en cuenta. La matriz de la ciudadanía era un enfoque perfil republicano y un enfoque de liberalismo conservador. Viste que también, a ver, los fines del gobierno van a estar vinculados a cómo agarran el país. Es como ahora.
se cambia de gobierno, bueno, ¿en qué están fallando, o en qué falló el gobierno anterior? En la salud, en la educación, en no sé qué. Bueno, lo ideal sería que atacaran a esos puntos, por ejemplo. El perfil republicano se dirige a producir una modalidad subjetiva novedosa, sintetizada en la imagen y en la concepción de ciudadano. Se incentiva la política partidaria con el énfasis en el ejercicio de una ciudadanía activa, promoviendo valores y virtudes cívicas. Hasta ahora, antes era un quilombo, si vos era sinónimo de enfrentamiento, si vos traías tus ideas. Acá no, acá se busca que las personas se unan y que puedan hacer ejercicio de la ciudadanía activa, como dice acá, ¿no? Y que puedan traer, por ejemplo, propuestas. Se da la idea del gobierno de las leyes, que es un contrato social basado en asegurar la independencia de las personas en términos de no dominación y de capacidad de autogobierno. No dominación entre comillas por algo, ¿no? Porque en realidad siempre hay dominación y manejo del poder. La noción de lo político sobre la idea de lo privado, generando individualidad de los ciudadanos. Se va a dar separación del Estado y la Iglesia, y se va a ver reflejado en el laicismo de la educación y en la vida cívica en general. Esto era algo que traía ¿quién? José Pedro Varela. Ahí va. Para alcanzar este nivel de cambio se implicó una transformación de la población en sus formas de sentir, actuar e interpretar la realidad. Para el vallismo se trata de una transformación espiritual del pueblo. Es un juego de palabras, porque en realidad ya no estábamos dentro de lo que era lo católico, pero sí era como un juego de palabras para dar cuenta de lo espiritual de la persona como lo más interno, ¿no? O la forma de pensar. Bueno, dentro de estos nuevos fines del gobierno se va a dar la supresión de actividades que perpetuaban una sensibilidad distanciada del ideal del ciudadano, como las corridas de toros, la riña de gallos y cualquier otro espectáculo que provocara sufrimiento a los animales. Rompone opina que estos cambios aumentan la cultura del pueblo para la transformación a nivel nacional y la educación es un gran impulso a la transformación política y social del país. Rompone es el que después va, ¿cómo es? A fundar el IPA, ¿viste? La formación de profesores. Sí, de profesores. Desde el Ministerio de Instrucción Pública, la escuela pública era considerada la génesis de la verdadera democracia. Hoy hablábamos, sin educación no hay democracia. En esta institución se busca disciplinar el futuro del niño para una vida activa como ciudadano. Se buscaba también, que en la biopolítica, por ejemplo, se hablaba también, que las personas aprendamos a cómo cuidarnos y seamos independientes. O sea, no sé, no tienen que venir todos los días a tu casa a decirte que te bañes, o a decirte, o todos los años a las casas de las familias a decirnos que nos tenemos que vacunar, ¿no? Eso ya se intenta educar a la población para que se haga de todos nosotros. La escuela toma al niño para inculcarle los principios de la ciencia, enseñanzas útiles, prácticas y fecundas. La escuela acá no estaba solamente vinculada a que tengas que aprender matemática, física y química. Tenías que aprender a cuidarte también, ¿no? Esto de que hablábamos de, no sé, cómo se pedía el carnet de las vacunas, ¿no? O, no sé, si faltabas a la escuela, habían consecuencias. ¿Viste lo de la asignación familiar? Sí. Esto es de la época del segundo vallismo. Y bueno, tiene como esto de, bueno, si vos haces las cosas bien, como para nosotros gobierno, entonces vas a tener esa retribución. Si no, no la tenés. El proyecto político involucró a la institución educativa y a los saberes científicos y los dispuso enfocándose sobre un objeto común que va a ser la formación de ciudadanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, se va a involucrar a las familias, quienes aportarían la contención y el sostén para la construcción subjetiva del educando. La incorporación de la familia en esto de la educación de los niños también, ¿no? Que era como hablábamos hoy, bueno, antes se decía, bueno, la educación está en la casa, sí, pero primero tiene que pasar por una instrucción primaria en este caso, que después se vaya dando un intercambio con la familia. Antes las puertas estaban cerradas para los padres, porque ¿qué pasaba? En estas nuevas racionalidades que se armaban, era, che, si el padre no está bien instruido, va a venir a pudrirle la cabeza al niño. Entonces, claro. Las escuelas eran de tiempo completo y le pasaban la mayoría del tiempo en la escuela. Acá, como fuimos avanzando, digamos como país, sí se abre la puerta a las familias, por ejemplo. Bueno, por eso acá abajo decía responsable de acompañar la tarea educadora de la escuela. Bueno, ¿te acordás de la época del jardín nuestro? Seguramente, vos sos más chico que yo. ¿De cuaderno viajero? Ah, sí. ¿Te acordás? Que andábamos con el cosito. Sí. Qué lindo igual.
Un día fuimos jóvenes, ¿te das cuenta, Leo? ¿Eh? Un día fuimos jóvenes. Sí, Bueno, fuimos. bien. Aparte de lo educativo, hablamos que este texto también trae el tema de la salud y el autogobierno y el cuidado de sí mismo va a ser un foco en la intervención gubernamental para la estabilización de la vida biológica y biopolítica. Todo, ahora todo tiene sentido igual, ¿no? Eso del autogobierno que, va como refiriéndose a las personas, ¿no? Claro, a esto de yo tengo que bañarme, yo tengo que darme vacunas, tengo que hacer consultas médicas, eh, ¿qué más? Tengo que trabajar, ¿no? Como que el Estado te da, digamos, las oportunidades, pero el responsable 100% de vos sos vos, Claro. ¿ah? Como por ahí. Y puse esto en mayúscula porque da esto de la biopolítica del texto anterior, o sea, del módulo anterior. Cogénesis y higiene. En 1910 Uruguay va a participar de un congreso de higiene escolar en París que se enfatizó la higiene de las edades tempranas para beneficiar la salud moral y física del individuo. El cuidado de la salud se convirtió en un campo de problematización del gobierno que articuló conocimientos, organizaciones y normativas sobre esto. Las políticas higienistas van a tener el foco en los sectores vulnerables, como los pobres, los desvalidos o las personas enfermas. Y se distinguió el niño sano eh, y el niño anormal o enfermo, y la idea es mejorarlo. Hoy creo que lo nombré por arriba, pero bueno, se da esta diferenciación que aunque es muy violenta, tenía sentido en ese momento. Hoy no hablamos de estos términos, pero era, tenía sentido porque ¿qué? Porque el evento útil para la sociedad era el sano. El que era normal y no lo podíamos pasar a la normalidad era un problema para el gobierno porque era un gasto, ¿no? También se va a proteger a la mujer embarazada, primera infancia, segunda infancia y adolescencia. ¿Por qué la mujer embarazada? Porque si nosotros no nos cuidamos, el niño nace enfermo. Claro, y Simplemente. ahí es un problema para el Exacto. gobierno. No porque digan, ay, sí, el bebito hermoso. No. Porque si vos naces enfermo es un problema enorme. Por más que vos tengas que laburar para darle comer al niño. Pero, no sé, sabemos que los discapacitados tienen una pensión. Y esa pensión, ¿quién la paga? Todos nosotros. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, más de esto. Prevención de enfermedades, promoción de salud. Eh, ¿Qué podemos agregar acá? Prevención a la tendencia de débiles mentales hacia el crimen, la inestabilidad social, la posibilidad de discernimiento entre el bien y el mal. Como mucho juzgar ahí eso, ¿no? De que saquemos ciudadanos buenos, que nos aporten y no que nos generen problemas. Sobre la higiene mental, también, aplicación de la psiquiatría en la educación, asistencia oficial a los alienados en el país. Acá lo dice más abajo, Congreso Nacional de Educación Primaria y Normal, no. Acá, vinculado a esto de la asistencia oficial a alienados del país, ¿te acordás de lo del Consejo del Niño? Que creo que lo nombramos, lo vamos a nombrar. Pero dentro del Consejo del Niño no solo estaban los niños que eran abandonados por sus papás, por ejemplo, sino también aquellos que eran menores de edad y robaban, o mataban, ¿no? Por eso habla de estos alienados del país, sí. Bueno, en 1927 el Congreso Nacional de Enseñanza Primaria y Normal aprobó la creación de clases diferenciales para identificar y atender a falsos anormales y psíquicos. Falsos anormales y psíquicos, bueno, problemas de salud mental. Por eso el título está enfocado a la higiene mental. Bueno, esto es más de lo mismo. Bueno, a todo esto, está perfecto. Sabemos que tenemos que entender la psiquis del niño para poder manipularlo y hacer que cumpla con las normas y toda esta cuestión. Por ende, se va a agregar en la formación de maestros los contenidos de psicología, se va a abordar la sensibilidad, la inteligencia, la conciencia, la memoria, la imaginación, el juicio, el razonamiento, entre otros. Se va a dar un segundo congreso del niño, y acá la figura va a ser Enriqueta Comte y Riquet. Creo que en algún lugar lo nombran en alguna pregunta, que va a traer un trabajo sobre el avance de la psicología del niño y se vuelve a reafirmar la necesidad de que la formación de los maestros tenga desarrollos de la psicología del niño. Un poco conocer las etapas evolutivas. ¿Vos ya diste psicología del desarrollo? Sí. Sí. Ah.
conocer las etapas evolutivas del niño para saber qué es esperable y qué no, porque si no, ¿cómo sabían si era normal o anormal? Más que nada por este lado. Después, objeto específico, el tema de la vocación. En la psicología, aparte de trabajar en la educación y aparte de trabajar en la salud, va a tener, digamos, un enfoque en la vocación de las personas. Hoy podemos decir psicología laboral también. Se trata de un trabajo con las motivaciones y aptitudes de un sujeto individual que redundará en un mejor futuro para él y para la sociedad de la cual forme parte. Es una parte funcional de la estrategia de conducción de las conductas como tal, y esto va a pasar a ser proyecto del país futuro. Era un poco en el entendido de que si la persona se entendía a sí misma y se conocía, podía tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si vos, ¿cómo es? Si estudiás a partir de la orientación vocacional, por ejemplo, podemos decir, bueno, que Leo a los 18 años se dé cuenta que después de terminar el liceo quiere ser psicólogo. O sea, al Estado le servía mucho más eso a que Leo vaya pasando facultad por facultad a ver qué le interesaba o qué era lo mejor para él, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Se concebía la educación como un ideal que podría orientar la vida del hombre disciplinando sus energías, propicia la unión del ser pensante y del ser sensible con un ser que hace en la misma persona. No era, bueno, el pensador por un lado y la sensibilidad como sujeto y como ciudadano, sino siempre está el enfoque en el hacer, en la producción, de alguna manera. Bien, ¿qué cursos van a incluir en la disciplina de la psicología? Psicología experimental en Museo Pedagógico, en la formación de maestros, que se llamaba Instituto María Estanguero de Munar. Así se llama el liceo que fui a Pando, más largo que... Porque Tremendo nombre. Era María, otro nombre rarísimo, Estanguero de Munar. Se mataron. En 1928 el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal creó la sección de Psicología Experimental dentro de la Inspección Técnica y a finales del 30 era común integrar a la psicología los saberes y prácticas necesarias para la conducción educativa, teniendo en cuenta los factores psíquicos y comportamentales para la construcción del ciudadano. Viste que la psicología, como en esta segunda etapa después de 1900, más se pone todavía y va a ser necesario porque van a pedir. O sea, antes era como, bueno, los investigadores criticaban y decían, bueno, la psicología puede aportar en esto o en aquello. Ahora era como que el Estado nos llamaba a nosotros, llamaba a los psicólogos. A ver qué más. Este texto es re repetitivo del anterior. Sí. Habla de cómo la psicología se ensambla con las prácticas del gobierno. Bueno, y que contaba con un arsenal técnico, los test y las encuestas y la experimentación como metodología. Hoy creo que te hice una pregunta y hablábamos de eso, ¿no? De qué usaba el psicólogo para trabajar en todo esto. En la ley del Código del Niño, en 1934, se va a establecer la importancia, o mejor dicho, el Consejo del Niño como organismo encargado del bienestar de menores, todo lo que tenía que ver con los problemas que tenía la infancia. Bueno, no sé, podemos hablar del desarrollo, podemos hablar de la pobreza infantil y todos esos temas. La gestación y el desarrollo del niño, más hablando en el tema de salud. Todo lo que se relaciona a su bienestar, la higiene, educación, servicios sociales, jurídicos, etc. Y se trata de un dispositivo de seguridad que se encargó de prever y disminuir los riesgos vinculados a la infancia y a la elaboración de condiciones para su cuidado. Acá hay varias fechas también. La escuela hogar era esto que hablábamos hoy que yo te decía del INAU, ¿viste? Sí. Donde están los niños indisciplinados, pero también los niños que abandonaban. A ver si agrega algo nuevo acá. Se busca alejar la perspectiva. Ahí va. Se busca dejar de lado la perspectiva de la escuela clásica, donde el niño enseña hacia un paradigma de una escuela activa. Esta diferencia entre el maestro arriba de un poquito más arriba que los demás, como mirando desde arriba hacia abajo, a que el niño pueda aprender por sí mismo, proponiendo cosas. Acordate que una de las cosas que hace la psicología también es detectar en el niño cuáles eran sus potencialidades y desarrollarlas. Por eso habla del niño más activo también,
y no un sujeto, un adulto, diciéndole lo que tiene que aprender. Bueno, Radecki va a traer conocimientos de Wundt, de James, de Freud, de Stern y de Claparède, y se van a traer también test de inteligencia. Yo esos nombres no sé si me suenan de los textos, porque yo una vez di el examen, creo, de Radecki. historia. Sí, de Radicki me Sí, suena. sí. ¿Qué pasa? Wundt, James, Freud, todos estos, si antes nombraba otros, son de la psicología general del mundo. Pero sí, Radecki, Carrasco está nombrado en el texto que yo grabé hoy, que es el que siga este. Ahora te lo voy a mostrar igual. ¿Está? Hasta acá iría ese texto. Para que voy a cortar acá y te explico otra cosa.